¿Cómo se logra la entrega sistemática de un país? ¿Cómo se logra la naturalización de un modelo dependiente? En este país es muy difícil pensar cómo llegamos hasta acá sin pensar en los procesos dictatoriales, en los golpes de Estado. Por eso hoy vamos a estar tratando de responder algunas preguntas. ¿Por qué fueron necesarios esos golpes de Estado? Sobre todo, ¿para quiénes fueron necesarios esos golpes de Estado? Vamos a estar hablando aquí en Info Soberana sobre soberanía y sobre las grandes deudas que tenemos todavía en democracia. Por eso, hoy en Info Soberana tenemos el placer de contar con la presencia de Marianela Coco. Ella es doctora en Historia, investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Humanidades y Artes y directora del Instituto Soberanía. Bienvenida, Marianela. Muchas gracias. Bueno, preguntarte primero por qué desde la historia elegiste enfocarte en este momento de la historia, por qué principalmente la lucha por los organismos de derechos humanos. Bueno, en primer lugar es un poco lo que me llevó también a estudiar historia, que tiene que ver con mi propia historia. Muchas veces me preguntaron si yo era hija de desaparecidos y en realidad yo siempre digo que soy hija de desocupados. Soy una generación posterior, soy la generación que creció en los 90 y los primeros 2000 y yo creí que necesitaba explicar que eso no era algo que me había pasado solo a mí, sino que era un destino que lamentablemente tenía responsables y esos responsables estaban en esta historia reciente que tenía que ver directamente con la última dictadura militar. Por ese lado viene mi interés, así me interiorizo no solo en la lucha de los organismos por los derechos humanos, sino también en los compañeros y compañeras que fueron desaparecidos y asesinados, y necesitaba también explicar por qué luchaban, por qué tanta represión, ¿no? Y esa represión se explica por esa lucha que tuvieron antes, ¿no?, del golpe de Estado, que era por un país mejor. Y por eso, bueno, es que me acerco al tema y a partir de allí, bueno, de alguna manera, primero como militancia, primero me acerco a la ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo, acá en Rosario, y luego ya como definición de mis temas de investigación en la carrera de Historia. Escribiste 2 libros que tienen que ver sobre esto, particularmente inclusive en la ciudad de Rosario. ¿Nos contás un poquito de ellos? Sí, exactamente. El primero de ellos fue el resultado de mi tesis de licenciatura en Historia y versó sobre todo sobre las Madres de Plaza 25 de Mayo. También habíamos hecho antes de eso un video documental que siempre lo recomiendo, está disponible en YouTube, que se llama Arderá la Memoria, y allí nos dimos cuenta que ellas estaban muy viejitas y que era un testimonio que se estaba perdiendo, que se sabía mucho, hasta el día de hoy se habla mucho de las Madres de Buenos Aires y muy poco de las Madres de Rosario, que rondaron aquí todos los jueves hasta hace muy poquito, que fallecieron las últimas. De todas formas continúan los compañeros y compañeras que siempre estuvieron con ellas. Y bueno, me pareció que era una historia que había que contar para resaltar sus valores de lucha, de dignidad, y que eso nos puede servir y nos va a servir siempre de ejemplo, porque para mí son el mejor ejemplo y una de las cosas que hacen tan lindo este país, las Madres de Plaza de Mayo. Definitivamente. Marianela, si tuvieses que contarle a alguien que desconoce totalmente, que no es de este país, que no sabe cómo fueron los procesos dictatoriales o qué significaron para nosotros, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué le contarías? Sintéticamente, digamos, pero... Sí, primero hay que explicar, ¿no?, que no solo nos pasó a nosotros, que es un contexto mundial y latinoamericano, especialmente en el Cono Sur, donde determinados intereses y en el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, decidieron que el destino, para decirlo de alguna manera, sobre todo económico de nuestros países, que iba en contra de las luchas sociales y de trabajadores y trabajadoras que había en ese momento, y que por tanto tendrían que aplicar una represión sistemática, como la que aplicaban en Argentina, pero insisto, no únicamente. Yo creo que la proporcionalidad de la represión tiene que ver, es proporcional a las luchas que existían en ese momento, por eso fue tan terrible en Argentina, porque eran muy importantes las luchas, era muy importante el movimiento obrero organizado y otros movimientos sociales, ¿no? Y bueno, para llevar a cabo ese modelo económico que quisieron y que lamentablemente lograron imponer, era necesario derrotar esas luchas, disciplinar el poder de los trabajadores y trabajadoras. Para eso, toda la represión, para eso los 30.000 compañeros desaparecidos, pero también la censura, también la represión en los ámbitos laborales, en la cultura, en la educación, ¿no?, en todos los ámbitos donde sin duda la dictadura, la última en particular, pero también las anteriores, abarcaron todos los ámbitos, ¿no? Y de allí que tenemos
el país que nos dejaron y que más de 40 años después todavía no podemos recuperar. Ellos, digamos, venían a pagar una rebeldía, una lucha, para instalar un modelo. ¿Y de qué se trataba ese modelo que venían a instalar? Bueno, ese modelo económico tiene que ver con, digamos, poner fin a lo que se había conocido como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que como lo dice la palabra, luego de la crisis del 30, de la Primera Guerra Mundial y después la crisis del 30, el país, como toda Latinoamérica, insisto, empieza a producir bienes manufactureros que antes importaba, por eso de sustitución de importaciones. Esto se da con la expansión de un mercado interno y el crecimiento de grandes firmas locales. Este modelo de sustitución de importaciones se va a mantener hasta el año 76, sin embargo va a ser modificado. En primer lugar, luego del golpe de Estado de Perón, donde lo que empieza a suceder es que va a haber inversiones extranjeras, que van a invertir en principio en la industria. Esas inversiones extranjeras incluso van a madurar con grandes firmas y se va a crear un momento donde hay realmente un crecimiento económico sostenido basado en la industria. La dictadura lo que hace, en principio, los sectores de poder que la apoyaron es instaurar un discurso de que ese modelo de sustitución de importaciones estaba agotado, que ya no era posible continuar con él. Lo mismo hicieron, si se quiere, con el modelo económico de Allende en Chile, ¿no? Todo un discurso desde los grandes medios de comunicación diciendo que ese modelo estaba agotado. Entonces, lo que hace la dictadura es terminar con ese modelo y implantar un modelo económico basado en la especulación financiera, en lo que en ese momento eran conocidos como los Chicago Boys, que habían hecho su primer ensayo precisamente en Chile. A partir de, bueno, en primer lugar el congelamiento de precios, el congelamiento de salarios sobre todo, el disciplinamiento de la clase trabajadora, la apertura de las inversiones extranjeras y de las importaciones, que fue de alguna manera lo que mató a la industria nacional, y sobre todo de la reforma financiera, que es del año 77, del segundo año de la dictadura, donde lo que hacen es terminar con la nacionalización de los depósitos del Banco Central, terminar con el control que tenía el Banco Central para fijar una tasa de interés y con el control que tenía el Banco Central, el Banco Nacional, para regular la deuda externa. ¿Por qué digo todo esto que parece un poco técnico? Bueno, porque eso explica hasta el día de hoy la pérdida de soberanía. Si lo pensamos, hoy en día seguimos pagando las consecuencias de esa ley de entidades financieras que nunca se reformó. Tuvo pequeños, pero pequeñísimos cambios, pero sigue vigente desde el año 77 hasta hoy. Y es lo que permite que se siga tomando deuda externa y que esa deuda externa, en lugar de utilizarse para la industrialización del país, como era antes del 76, porque tenemos que decir que antes había deuda externa, aunque no a los niveles de la dictadura y en los niveles actuales, esa deuda externa se sigue utilizando para financiar la fuga de capitales, que tuvo su primer ensayo en la última dictadura militar y que hasta el día de hoy, con un gran protagonismo en el macrismo, pero que continúa hasta el día de hoy, es lo que sigue sucediendo, ¿no? ¿Qué significa fuga de capitales? Bueno, que sectores privados toman deuda apoyados en el Banco Central, en las divisas que genera el Estado, para luego fugarlas, es decir, invertirlas en el extranjero y a partir de ahí obtener un rédito, de lo que denominamos una especulación financiera. Entonces, la ganancia, para decirlo de alguna manera, ya no está en la productividad, en la industrialización, sino que está en esta especulación financiera. Eso lo que hizo fue desindustrializar el país, aumentar el desempleo, generar pobreza y hambre, y además implantar un modelo económico que hoy denominamos de reprimarización, extranjerización y concentración de la economía. ¿Qué significa esto? Reprimarización quiere decir que la mayoría de lo que se exporta no tiene valor agregado, es decir, más del 40% de lo que exportamos en el país no pasa por ningún proceso de industrialización. Esto es que no genera empleo y a su vez expulsa a las comunidades originarias, a los pequeños productores de sus campos que ya no pueden sostener este modelo productivo y así es que se concentra cada vez más el sector económico y se extranjeriza porque los dueños también son extranjeros. Este modelo también es extractivista y contaminante, como siempre decimos, y eso es lo que a su vez también genera la expulsión de las comunidades, de los pueblos, de los habitantes originarios que vienen a habitar los márgenes de nuestras grandes ciudades en condiciones de hacinamiento, de pobreza y generando los problemas que todos y todas conocemos, ¿no? Es decir, eso que nos parece tan lejano, hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias.
Te pregunto, con las consecuencias que tuvo, digamos, ¿hubo algún intento de dar por tierra esta ley? ¿En algún momento se intentó poder transformar esta situación? Se presentaron algunos proyectos, hubo uno muy conocido de Carlos Heller en su momento, en la época del gobierno de Cristina, que incluso era parte del gobierno y sin embargo nunca se logró que ese proyecto fuera tratado. Está claro que los intereses que toca siguen siendo los de los poderosos y que es necesario un gobierno de otro signo para que esa ley evidentemente se transforme y se cambie. Esos poderosos que evidentemente, digamos, tenían su correlato ahí en la dictadura, que por algo esa dictadura venía a instalar esto. ¿Quiénes entendés vos que fueron los beneficiados con estas dictaduras que instalaron este modelo? Sí, en primer lugar los sectores agroexportadores, ¿no? Que ya veían que ese modelo de sustitución de importaciones los perjudicaba cada vez más y como decimos, en lugar de decrecer como era su discurso, ese modelo crecía, lo que los dejaba cada vez más fuera de la economía argentina, o por lo menos de los escalones de poder, ¿no? Siempre cuando hablamos de que pudo haber algún decrecimiento, siempre decimos en los términos de ganancia que tenían, nunca dejaron de ganar, ¿no? Estos sectores nunca dejan de ganar, pero siempre quieren ganar más. Nos referimos, bueno, sobre todo a la agroindustria, ¿no? Y a los grandes pools de siembra, lo que se han conocido después como pools de siembra, ¿no? Que lo que hacen es concentrar la producción, las tierras, y por supuesto también a aquellos que manejan el comercio exterior, que esa es otra de las grandes deudas que no hemos sabido corregir, que es lo que siempre reclamamos, es necesaria la nacionalización del comercio exterior para que podamos controlar esas divisas que ingresan o egresan, y que sin duda eso está en manos extranjeras, que son las grandes cerealeras, ¿no? Aquellas que realmente son las que se llevan la mayor parte o el mayor porcentaje de la productividad de nuestro suelo, de nuestros bienes comunes, de nuestros bienes naturales, y por eso son los que realmente tienen poder para presionar, pero no solamente porque no se cambien estas leyes, sino también y por ejemplo porque no se les cobre un impuesto más adecuado como debería ser, ¿no? Siempre decimos, eso no es suficiente. Yo creo que lo que es necesario es la nacionalización del comercio exterior, pero de todas formas un impuesto que donde realmente dejaran un mayor porcentaje de lo que se llevan también sería importante y ni siquiera hemos podido hacer eso. Te pregunto si además de estas leyes hay algunas otras o algunos otros aspectos que vos veas que perduran de eso que ellos vinieron a instalar, alguna otra deuda que nos quede. Sí, la otra gran deuda, y saliendo quizás del modelo económico, pero sí respecto a la represión que permitió ese modelo económico, tiene que ver con las reformas de las fuerzas de seguridad. En gran parte las Fuerzas Armadas se han reformado, esto es más o menos conocido, ¿no? Con grandes leyes, sobre todo la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, donde ya está claro que las Fuerzas Armadas se dedican a la defensa del territorio frente a ataques externos y no ya a la seguridad interior, como fue la doctrina de seguridad interior durante la última dictadura militar. Pero sobre todo las fuerzas provinciales, y aquí lo que nos toca en la provincia de Santa Fe, no han sido reformuladas. Hoy tenemos una ley policial de la provincia de Santa Fe que está vigente desde el año 1975. Y eso hace que haya una policía que no se ha podido profesionalizar, que no se ha podido adaptar a las nuevas demandas de la sociedad, que esté más acostumbrada a reprimir que a, si se quiere, prevenir el delito, ¿no? Entonces, y también más pensando en una represión política y social que en una represión o en una prevención del delito y de la criminalidad organizada como estamos sufriendo hoy, particularmente en Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Entonces, todo eso que sin dudas también sigue atado al modelo económico, ¿no? Porque que no se reforme esa fuerza policial, que además es connivente con los sectores económicos ahora. Hablamos de los sectores ilegales como el narcotráfico y demás, pero que van a lavar su dinero también con estos sectores de la agroindustria y demás. Entonces, que esas fuerzas de seguridad no sean modificadas es una gran deuda de la democracia que también tiene que ver con el modelo económico. A veces nos cuesta mucho unir estas luchas y lamentablemente quizás quienes están más preocupados o incluso quienes nos ven que participamos de los movimientos de derechos humanos en contra de lo que se conoce como el gatillo fácil y demás, nos cuesta unir
estas luchas. Pero como siempre decimos, entre otras cosas, el modelo productivo que expulsa, como decíamos antes, a tantos y tantas y que hacen que vengan a habitar los grandes márgenes de las ciudades, donde allí se cometen también los crímenes y los delitos más terribles. Y bueno, cómo esto tiene que ver y cómo que las fuerzas de seguridad no hayan sido reformadas y que sigan actuando, si se quiere, con esta idea del otro, del enemigo, como era en la dictadura, tiene que ver con pensar a esas personas como si no fueran parte de la sociedad, ¿no? Y en realidad son más parte que muchos de nosotros, porque son quienes cultivaban la tierra, quienes tenían sus ancestros, sus comunidades, y quienes han sido expulsados de esos lugares y han tenido obligadamente que venir a habitar estas ciudades. Entonces, creo que la deuda que tenemos pendiente también, y ya como militantes sociales, es poder establecer esos lazos para pensar todo esto que nos falta cambiar. Si vinieran a instalar un modelo a sangre y fuego para apagar una rebeldía, ¿qué continúa hasta los días de hoy? ¿En dónde encontrás esa rebeldía, esa continuidad? Bueno, yo creo que ahí sí los organismos de derechos humanos y las madres en primer lugar han sido un ejemplo y han sido, digamos, lo que le salió mal a la dictadura. Porque lo que esperaba la dictadura, entre otras cosas, con la metodología de desaparición de personas, tenía que ver con, bueno, que no haya justicia, que no exista un cuerpo. Muchas veces, bueno, si no hay el cuerpo no hay delito, que no se vean las marcas de la tortura, entonces eso hacía que pudieran torturar indeterminadamente hasta conseguir lo que querían, que la mayoría de las veces era información. El movimiento de derechos humanos en Argentina produjo el efecto contrario. Ante la incertidumbre de no saber dónde estaban sus hijos y sus hijas, las madres salieron a la calle de una manera maravillosa. Hoy somos ejemplo en el mundo. Lo que ellas hicieron, a donde vayamos, la gente lo conoce, eso es genial. Viene Maradona, Messi y las madres de Plaza de Mayo. Y a mí me parece que de ellas tenemos todo que aprender. Yo siempre cuando digo, en la difícil situación que tenemos, cuando charlamos sobre todo con las chicas y los chicos en las escuelas, en los barrios, que es entendible el enojo que nos produce, sobre todo la inseguridad, no poder salir a la calle, no poder conservar nuestros bienes. Bueno, yo siempre les digo, tenemos que aprender de las madres que con muchísima paciencia, aún con años de impunidad, nunca jamás cometieron un solo acto de venganza. Siempre pidieron justicia. Y creo que otra de las cosas que nos falta mucho en Argentina es reformar nuestra justicia, pero aún así las madres aportaron muchísimo a esa justicia transicional, que fue la justicia de los primeros años de la democracia, y hasta el día de hoy, con los juicios de lesa humanidad que se siguen juzgando. Hoy en Argentina hemos sentado jurisprudencia para que muchos países tomen, incluso con los niños apropiados, ¿no? La idea del ADN, de poder restituir a personas desaparecidas como eran los niños y niñas, sin la presencia de sus padres. Todo eso que han hecho las madres y las abuelas, la verdad que es maravilloso. Creo que lo tenemos que tomar para llevarlo, y creo que así lo hacemos, ¿no? Porque si pensamos, como decía antes, en las organizaciones contra la violencia institucional, vemos que se reproducen las caras de los chicos y las chicas asesinados y asesinadas, y eso nos recuerda, ¿no?, a las fotos de los desaparecidos y las desaparecidas. Entonces me parece que ese modo de pedir justicia, memoria y verdad, sin venganza, siempre pacíficamente, para decirlo de alguna manera, es lo mejor que nos dejaron las madres, y es lo que tenemos que tomar para seguir luchando, cualquiera sea las luchas que elijamos, ¿no? Marianela, creo que en todo lo que decís aparecen esos desafíos que nos quedan, pero para sintetizar, ¿cuáles crees que son estos grandes desafíos y estas grandes deudas que tenemos por delante en democracia? Bueno, el desafío siempre es un país mejor, que a veces es una frase hecha, pero que es lo que todos y todas queremos. Lo difícil es entender qué queremos como país mejor y poder luchar por eso. Entonces creo que el desafío es organizarnos, el desafío es unirnos, que es una palabra que está muy de moda, pero que, como siempre decimos, para unirnos también tenemos que tener claro en qué nos unimos, por qué luchamos, y no conformarnos. Creo que estas deudas de la democracia son
son, si se quiere, inicios, ¿no? Puntapié. No podemos bajar de ahí. Tenemos que reformar la ley de entidades financieras, tenemos que nacionalizar el comercio exterior, tenemos que reformar las fuerzas de seguridad. Creo que tenemos que partir de ahí para que todos y todas podamos tener seguridad, soberanía alimentaria, para que todos podamos realmente vivir en un país donde estén garantizados los derechos de todos y todas. Para cerrar, si tuvieses que imaginar un mensaje que llega desde esos jóvenes rebeldes que perdimos a los jóvenes de hoy, ¿cuál crees que sería ese mensaje? Que no se rindan, que sigamos insistiendo, que nunca van a ser suficientes 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, siempre nos van a faltar de alguna manera, pero que tenemos que reivindicarlos en sus luchas, que es lo mejor que podemos hacer por ellos. No solo por su memoria, sino que tomar sus luchas y seguirlas hasta el final y hasta que las retomen otros y otras y hasta la victoria, como decían ellos. Muchísimas gracias. A vos.